Ok, sean bienvenidos nuevamente a Legislación Mercantil. El tema de hoy es el arbitraje comercial. Ya vamos a ver un poco esta figura que es novedosa, aunque ya tiene un par de décadas en el negocio, por decirlo de una forma. Tenemos que la ley de arbitraje comercial es justamente la legislación que nos permite ejercer el arbitraje comercial. Y vamos a ver que desde la Constitución del 99, específicamente en ese artículo 258, ya está consagrado de forma constitucional. Ya tenemos en nuestra Carta Magna esa alusión a lo que son los medios alternativos para la resolución de conflictos, de los cuales en la clase de hoy estudiaremos específicamente el arbitraje comercial. Este arbitraje está regulado, está regido por esta ley especial que les acabo de comentar. Y es novedoso, por lo menos cuando... A ver, esto tiene 20 años, no tiene más de creación de esta ley, pero es una circunstancia, es un procedimiento, es una herramienta que realmente está muy poco utilizada y es muy práctica y es novedosa con respecto a los temas tecnológicos, porque podemos hacer, por ejemplo, reuniones virtuales como estas para utilizar o para encauzar una situación de conflicto y resolverla mediante un arbitraje. Y bueno, todo esto va a tener igual un documento, va a constar por escrito. Pero bueno, creo que me estoy como desviando un poco de las cosas. Vamos desde el principio, con lo puntual. Hablamos que el arbitraje comercial es de naturaleza privada, otra vez haciendo alusión a esas relaciones de igualdad entre los particulares, ¿verdad? Consiste en la aplicación de una herramienta de resolución alternativa de conflictos que va a funcionar para resolver una controversia de forma paralela o alternativa a la jurisdicción ordinaria. Es decir, tenemos un contrato de transporte, hay un incumplimiento de contrato. Para una de las partes ejercer ese derecho que tiene de que le cumplan su contrato de transporte o que lo indemnicen por el incumplimiento, lo normal, lo cotidiano es acudir a los tribunales, a el ente encargado de administración de justicia, para que él diga si tú incumpliste el contrato, a esta persona le corresponde que lo indemnice o que realmente cumplas el contrato en las condiciones que estaban planteadas. Eso lo decide un juez. Eso, un juez con jurisdicción, que tiene poder, que tiene competencia para decidir al respecto. Y eso lo que hace es justamente resolver ese conflicto que esté creado. Y eso es la jurisdicción ordinaria. Básicamente los tribunales, como vemos en la televisión, aunque allí son más de naturaleza penal, siempre que meten a las personas en la cárcel, los típicos de CSI, los fiscales. Eso hasta allí. Ocurre que con este giro brusco y abrumador de la Constitución de 1999, entre algunas de esas cosas muy buenas que allí se plantearon, tenemos este artículo 258 que les voy a leer. La ley organizará la justicia de paz en las comunidades. Los jueces o juezas de paz serán elegidos o elegidas por votación universal, directa y secreta, conforme a la ley, y esta ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualquiera otros medios alternativos para la resolución de conflictos. Y es justamente a partir de este punto que nos interesa y relacionado con las clases de hoy, que es cómo resolver un conflicto, este caso del transporte que les acabo de plantear, sin recurrir a esos tribunales ordinarios, a esa jurisdicción civil y mercantil. ¿Qué se les ocurre a ustedes antes de continuar? Silencio absoluto. Ajá, Francis.
Te espero antes de continuar. Con respecto a los jueces de paz, sí existe procedimiento y la idea es que en cada comunidad exista un pequeño tribunal para que alguien que es confiable pueda decidir sobre los problemas que la comunidad tiene, y estos serían los jueces de paz, que cotidianamente se utilizan para hacer citaciones y tratar de resolver algunos conflictos familiares más que nada. Aunque como les comenté, esa no es la parte importante con respecto a la materia. Pero bueno. ¿Cómo resolverían un conflicto ustedes? Si ustedes tienen un problema con una persona, ¿qué harían? Buenas tardes, Carlos. Un diálogo, Angélica. Sí. Hablando se entiende la gente. Bueno, a ver por allí, varios que están escribiendo, aprovechen. Les recuerdo nuevamente, ya esta es una de las últimas clases que cuentan para participación. Defender los distintos puntos de cada persona, dice Bárbara. Sí, justamente, resolver el problema. Y aquí les voy a dar el caso que es estandarte, que es bandera para el arbitraje comercial, que siempre se ejemplifica para decir, date cuenta de cómo deberían funcionar las cosas y date cuenta cómo están funcionando. El caso de la naranja, y aquí les voy a preguntar para que ustedes también me respondan, porque todo esto lo estoy contando para participaciones. El caso de la naranja es este. Tenemos a dos hermanos, que no los voy a dibujar completamente, pero por ahí tenemos esas dos líneas, que son los hermanos, y esta línea de acá abajo representa representa a la mamá. La mamá escucha que los dos hermanos se están peleando por una naranja. Y ahora les pregunto yo a ustedes, ¿qué harían para resolver la pelea de estos dos hermanos peleando por esa naranja? Como ven, no se me da para nada dibujar. Vamos a leer por acá. José estaba diciendo. Ajá, ok, justicia. Justicia para resolver el conflicto. Javier. Todos muy civilizados. Eso es buena noticia. Ajá. Francis dice juguito. ¿Cómo se acaba el conflicto? ¿Te quedas con la naranja y te haces jugo? ¿O cómo es el asunto? ¿Rompes la naranja y le das el jugo para los dos? Gabriela, se divide la naranja. Una respuesta muy salomónica, ¿sabes? Que lo piquen a la mitad y a cada quien lo que le corresponde. Eso estaría interesante, ¿verdad? Esa es casi que la solución lógica, lo que nos dice también la ley. La justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Ajá. Decirles que tienen que compartir. Francesca, me estás hablando igualito que el tema de Alejandro y lo mismo que Gabriela. Hablamos siempre de dividirla. Dividirla en una proporción correcta. Daniel nos dice aquí a la mitad. Eso es razonable, ¿verdad? Ser equitativo con ambos. Perfecto. Todas las preguntas o todas las respuestas que me acaban de dar son totalmente coherentes. Sin embargo, y aquí es el punto que hace así el arbitraje comercial. Porque aquí
si bien hablamos de que esta es una buena respuesta y que puede dar satisfecho a las partes, cada parte estaría satisfecha a la mitad. ¿Qué ocurre? La madre, el árbitro, para poner el ejemplo en concreto, lo correcto sería que él le preguntara: ¿por qué o para qué quieres tú la naranja, hijo mío? ¿Para qué quieres tú la naranja, hijo mío? Y así ella puede obtener información para saber qué es lo que las partes no solamente quieren, sino lo que necesitan. Porque a veces lo que uno quiere no es lo que uno necesita. Y en esta circunstancia, aunque ellos estaban peleando por la naranja, el hermano A quiere la concha de la naranja para poder confitarla y después hacer una torta con ella. Mientras que el hermano B lo que quiere es la pulpa para hacerse un juguito y tomárselo con tranquilidad. Entonces, les pregunto ahora nuevamente, ¿con esta sola naranja se pueden satisfacer a 100% cada uno de los hermanos sin dividirla realmente a la mitad? Ajá. Y eso es lo que trata de hacer el arbitraje comercial. Porque él no está limitado, regido por ese orden lógico, ese principio de causalidad que se produce en las leyes. Ya eso lo vamos a entender, porque también vamos a ver esa diferencia entre lo que es la justicia y lo que es la equidad. Aunque románticamente o idealizado, saben que la justicia representa una mujer con el cabello recogido, con una venda en los ojos, una espada apuntando hacia abajo y en su otra mano la balanza de los pesos, para justamente decir que la justicia es ciega. Ella no va a ver las diferencias entre las partes. Para ella va a ser exactamente igual y lo que quieren es exactamente lo mismo. Mientras que la equidad, igualmente en esa idealización de la figura, es una mujer con el cabello suelto, con la venda por debajo de los ojos, es decir, que sí puede ver, con la balanza de la justicia en su mano izquierda y con la espada apuntando hacia arriba con la derecha. Porque esta equidad sí mira a quién se le va a aplicar la justicia, a quién se le va a aplicar esa resolución del conflicto. Va a tener en cuenta justamente quiénes son los involucrados, qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan. Ese va a ser el enfoque del arbitraje comercial. Es un procedimiento por el cual se somete una controversia, que también es importante descartar el hecho de las partes, y lo que vamos a atacar es el problema. ¿Cuál es el problema? Que hay una sola naranja. Entonces vamos a analizar si podemos con una sola naranja darle a cada quien lo que quiere, lo que necesita. Estas partes van a estar sometidas previo su acuerdo a un árbitro o un tribunal de árbitros que dicta una decisión específicamente por la controversia que han sometido las partes, y esta solución estará de forma obligatoria. ¿Qué ocurre? Si nosotros vamos a llevarlo por tribunales, ya no podemos llevarlo por el arbitraje. Si lo llevamos por arbitraje, no podemos llevarlo por tribunales. Igualmente, esta es una figura que existe para algunas controversias o para algunas circunstancias, sobre todo aquellas que ya están por escrito. No es que todas las cosas pueden ser sometidas a arbitraje o sin previo acuerdo de las partes de someterse a un juez, a un árbitro, va a aplicar. Fíjense la diferencia con el Código Civil, cuando hablamos en esa primera clase que la ignorancia de la ley no es excusa de cumplimiento. Aunque tú no sepas, igualito te toca el tema de tribunales. Aunque tú no sepas, igualmente cometes un incumplimiento de contrato y te corresponde, o cometes un ilícito y te corresponde la consecuencia jurídica. Pero eso es para la jurisdicción ordinaria. Para ir a arbitraje
necesitamos que los involucrados previos al conflicto, digamos, si nosotros estamos de acuerdo en que si llega a ocurrir algo, simplemente como una buena práctica jurídica, nosotros vamos a resolver este conflicto o el conflicto que suscite por vía de arbitraje, lo cual ya vamos a ver por qué es bueno. Bueno, ya esto lo he comentado varias veces. El arbitraje es una forma de resolver el conflicto sin acudir a la jurisdicción ordinaria. Igualmente, destaco de nuevo ese principio de autonomía de la voluntad de las partes. Esto es voluntario. Si las partes quieren hacerlo de esta manera, pueden hacerlo. Y recuerden que ese árbitro va a ser un tercero independiente que va a resolver ese conflicto. Por lo general, esa persona no es que va a ser cualquiera, sino que va a ser alguien especializado en el conflicto, especializado en los temas, especializado especializado en decidir en cuanto a equidad o en cuanto a derecho. Y ya también eso es un poco más que de lo que vamos a ir conversando. Oscar, bienvenido, no hay ningún problema. Igualmente la clase de hoy va a ser un poco expedita. El árbitro a su vez quedará limitado por lo pactado entre las partes para dictar el laudo arbitral. Este laudo arbitral que aparece aquí es similar a la sentencia del juez. Lo mismo que se lleva por vía ordinaria, aquí debe constar por escrito y ya vamos a ver algunas características que tiene ese laudo. Pero es allí lo que sería la comparación, el final del procedimiento de arbitraje, ese laudo arbitral que resuelve la controversia. Igualmente deben recordar que los jueces, los árbitros, siempre van a ser impares, puede ser uno solo, pueden ser 3, 5 o más. Bueno, esto lo respondí hace un momento y ya por la lógica y ya por todos los conocimientos que tiene en cuanto a la materia, debe ser totalmente claro que hay cosas que pueden llevarse por la autonomía de la voluntad de las partes y otras que no se pueden bajo ningún motivo. Entonces, ¿qué puede ser sometido a arbitraje? Lo tenemos acá en su artículo 3. Las controversias susceptibles de transacción que surgen entre personas capaces de transigir. Por lo tanto, quedan exceptuadas. Esto que está acá no puede ser arbitrado. ¿Vale? No se puede arbitrar. Las contrarias al orden público o que versen sobre delitos. Si ya existe que las lesiones son un delito, tú no puedes decir, sí, él y yo nos vamos a caer a golpe y eso no va a constituir delito. No, eso va a ser delito, ¿ok? Indistintamente de las condiciones. Buenas tardes, días, bienvenido. Jesús, adelante. No se preocupen, mejor tarde que nunca. El siguiente, directamente concernientes a las atribuciones o funciones del imperio del Estado o de personas o entes del derecho público. Es decir, yo no puedo decir que esta ley venezolana no me va a aplicar. Cosas de ese ámbito, de ese estilo, no pueden estar allí determinadas. Igualmente, tú y yo hacemos un acuerdo o en este conflicto vamos a resolver el tema de que entre tú y yo quién va a ser el presidente de X compañía del Estado. Eso tampoco funciona para temas de arbitraje. No son esa clase de conflictos que versan sobre el estado y capacidad de las personas. Evidentemente tú y yo no podemos hacer un acuerdo que esté aquí, o ese laudo arbitral no puede decidir si somos solteros o si estamos divorciados o si estamos viudos. Esos temas de estado civil tampoco tienen relación o cabida en el ámbito del arbitraje. Los relativos a bienes o derechos de incapaces. Ya existen aquí una figura que creo que todos deben conocer, la de tutela o curatela, específicamente por el caso de Britney Spears, que ahorita también está en movimiento o en tránsito. Y esos son temas que tampoco pueden ser decididos bajo arbitraje. Eso sí está hecho por jurisdicción ordinaria, eso le corresponde jurisdicción ordinaria. A menos que ya la jurisdicción ordinaria haya hecho un pronunciamiento y haya dicho, mira, y estos temas que quedan pendientes se van a llevar por
causa de arbitraje. Sin embargo, el núcleo de derecho que aborda o abarca a la incapacidad debe ser siempre por jurisdicción ordinaria. Último, las que hayan recaído sentencia definitivamente firme. Eso fue lo que les dije. Mira, si yo la llevo por un lado, no puedo llevarla por otro. Igualmente aquí, si ya hay un problema que está resuelto por vía ordinaria, no puedo llevarlo ahora para que lo resuelvan del otro lado. Tenemos por acá los tipos de arbitraje. Concretamente están contenidos en el artículo 2 y nos habla del institucional o el independiente, también conocido como ad hoc. El institucional es el que lleva a cabo una empresa, una organización. Generalmente tiene sus propias normas, reglamentos y tiene unos listados de árbitros. Está la Cámara de Arbitraje Comercial de Caracas, por ejemplo, que ella tiene justamente registrado en base a los temas y en base a las formas de arbitraje. Por ejemplo, yo quiero un arbitraje en cuanto a derecho. Entonces tienes todos estos árbitros disponibles para seleccionar. O yo quiero un arbitraje en cuanto a equidad. Tienes todos estos árbitros disponibles para seleccionar. Igualmente, mi caso es sobre comercio marítimo. Entonces, todos estos son los árbitros especializados en comercio marítimo. Y así sucesivamente pueden tener ese listado, tienen una mayor claridad de cómo va a ser ese procedimiento arbitral. Mientras que el ad hoc es algo más de libre ejercicio, más particular, y lo realiza un árbitro, el cual tiene sus propias reglas o deja en constancia cuáles son las reglas que van a regir en ese procedimiento arbitral. Ustedes han visto en las películas, siempre en los casos de divorcio, que está una parte con su abogado y está la otra parte con su abogado. Ellos, ¿cómo están sentados? ¿Se han dado cuenta de esos detalles? Ellos siempre están uno al lado del otro, separados, frente a frente, ¿verdad? Justamente el arbitraje, son parte de las cosas de cómo funciona el arbitraje, que él nos dice, ¿para qué colocar una persona frente a otra cuando existe un conflicto que ambas deben atacar juntos? Si tú colocas una persona frente a la otra, ellas van a generar conflicto entre ellas. El arbitraje incluso te ayuda a determinar cómo sentar a las partes. Y por lo general se colocan una al lado de la otra frente al árbitro. Porque el problema es algo que se ataca de forma en conjunta entre todos. Fíjense también cómo físicamente hay una intención distinta de cómo resolver el conflicto, simplemente variando la forma en la cual las partes están sentadas. Pero bueno, recapitulamos de nuevo las láminas. Tenemos la cláusula arbitral y esto es lo que marca el inicio. Si bien es el laudo arbitral que les comenté, que es igual o similar a una sentencia, es el final, es el cierre de todo el procedimiento arbitral. El procedimiento inicia con la cláusula arbitral, el cual es un convenio por el que las partes acuerdan someterse al arbitraje. Y ahí pueden decir si va a ser un arbitraje ad hoc o va a ser un arbitraje institucional. Y justamente allí está por escrito, consta que bajo estas circunstancias van a resolver por vía de arbitraje. Ambos deciden voluntariamente ir por vía de arbitraje. Tengo por acá un par de cláusulas para que vean un poco cómo funcionan y vamos aquí a resaltar cuáles son los elementos más importantes para que tengan allí en cuenta de qué debe tener una cláusula arbitral. Esta es de la Sociedad Española de Arbitraje. Dice: las partes intervinientes con renuncia expresa de su fuero propio, eso es la jurisdicción ordinaria, o del que pudiera corresponderle, acuerdan
someterse para cuantas cuestiones pudieran derivarse de la interpretación, aplicación o ejecución del presente contrato al arbitraje de la Sociedad Española de Arbitraje. Es decir, si ocurre algo de acuerdo a estas circunstancias de conflicto que esté aquí, ya sabemos que nos vamos a ir directo por el arbitraje de la Sociedad Española de Arbitraje. Ojo que claro, es la cláusula de ellos. Aquí tú puedes decir otra institución, puedes decir una persona, un particular que las partes ya hayan acordado previamente. Tendrá lugar conforme a su reglamento y a sus estatutos. Igualmente definen que va a ser el procedimiento de la misma Sociedad Española de Arbitraje. Y aquí, comprometiéndose a cumplir con la resolución que recaiga sobre el mismo. Es decir, ese laudo se va a acatar. Igualmente la cláusula de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, esta es de las Naciones Unidas, por si a alguien le interesa, todas las desavenencias que deriven de este contrato, esta bonita palabra, desavenencias, o que guarden relación con este, serán resueltas definitivamente de acuerdo con el reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, por uno o más árbitros nombrados conforme a este reglamento. Igualmente hace alusión a cuál va a ser el procedimiento que se va a aplicar. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a estas cláusulas o seguimos avanzando? No quiero tampoco atosigarlos demasiado. Sí está claro, ¿verdad? El inicio. Ok, bien, Angélica, me gusta. Vamos ahora con las formas, con el tipo del laudo arbitral, de en base a qué se va a tomar la decisión. Tenemos de derecho y el de equidad. Vámonos a pensar o vamos a regresar a ese caso de la naranja. Concretamente, esa primera respuesta que todos dieron, que está correcta, no crean que no esté correcta, está correcta y es totalmente de acuerdo a derecho, darle a cada quien lo que le corresponde. Mientras que hacer esa distribución de darle la cáscara a uno y la pulpa al otro es una decisión más orientada a la equidad. Aquí tenemos el derecho cuando la resolución debe estar fundamentada en criterios jurídicos, ya sean casos anteriores, ya sea por lo que establece la ley o por algunos fundamentos o argumentos que sean de lógica comprensión para el desarrollo de esa misma legislación. Es decir, que sea coherente. Si no está en la ley, que sea lo más similar o parecido posible. O lo más parecido posible. En cuanto a la equidad, es cuando para la elaboración del laudo se apela al buen saber y a la conciencia del árbitro que dirime el conflicto. Va a revisar cuáles son las circunstancias personales de cada uno de los participantes y a la conciencia del árbitro para que dirime ese conflicto. Implica que el árbitro debe ser un experto en la materia objeto de la controversia y del arbitraje. ¿Por qué? Porque a veces estas decisiones favorecen al menos favorecido en aras de un futuro para aquellos que son con más músculo económico, por decirlo de una manera. Daniel, desaveniencia significa problemas, significa conflictos, significa desacuerdos. Ahorita justamente está ese procedimiento de divorcio por desavenencias o diferencias irreconciliables. Me divorcio de ti porque sí, porque no puedo conversar contigo. Ese es un motivo de divorcio ahorita, por si no lo sabían. Igualito que hay un motivo de desamor.
Ya no estoy enamorado de ti, así que me puedo divorciar. Qué feo, ¿no? Ajá, Gabriela. Ajá, desacuerdo. Ah, le estaba respondiendo a Daniel, Gabriela, bien hecho. Perfecto, Cristian, no hay ningún problema. Bienvenido. Daniel, sí, hay unos casos ahorita que están allí que bueno. Y esto lo tenemos contemplado en el artículo 8, donde dice que justamente los árbitros pueden ser de derecho o de equidad. Los primeros deberán obedecer las disposiciones de derecho en la fundamentación de los laudos y los segundos procederán con entera libertad, aunque ya la idea, como les dije, es en cuanto a criterio de justicia, no es que simplemente van a ser locos. Ojo con ese detalle. Según sea más conveniente el interés de las partes, fíjense, la forma en la cual se resuelve el conflicto es de acuerdo a lo que más le convengan a los intereses de las partes. Por eso les digo, es en cuanto a lo que necesitan, no siempre en función de lo que quieren, atendiendo principalmente a la equidad. Ajá, vamos por acá con los principios del arbitraje comercial. Hablamos de la voluntariedad, en que es de mutuo acuerdo que las partes decidan someterse a esto y esto es para que un tercero llamado árbitro decida. La igualdad, porque ambos deben ser tratados con los mismos derechos y obligaciones. Les cuento aquí una cosita. En esas reuniones que se efectúan con el árbitro, porque hay varias reuniones, estamos o está sentadas las dos partes frente a ese árbitro y allí el árbitro va a hacer primero una reunión en conjunto en las cuales voy a hablar con una parte, voy a hablar con la otra, ellos estando presentes para que ambos hagan alegatos y puedan hacer contraalegatos, respetando los tiempos. Si esta persona tiene una hora para conversar y decirme todo lo que quiera sin que la otra lo interrumpa o diga algo al respecto, así será. Cuando esto se cumple, lo mismo aplicará para la otra persona. Y eso vendría siendo un ejemplo de cómo se manifiestan esos mismos derechos y obligaciones. Si tú estás obligado a guardar silencio mientras la otra persona habla. Y después de que tú haces tus alegatos, tú quieres decir, mira, y eso que dijo él no es así, y esto que dijo él tampoco es así, hacer unos contraargumentos, unos contraalegatos, entonces también eso es adicional a tu primera presentación, y eso también da derecho a la otra parte a hacer otros contraalegatos en función de sus alegatos. Para que vean cómo puede eso hacerse más complejo. Igualmente hay reuniones después privadas, una con cada parte, después hay otra reunión en conjunto y después hay otra reunión final donde se hace la decisión si no hay ningún acuerdo en esa reunión conjunta. Igualmente tenemos las audiencias, que las partes tienen derecho a exponer sus razonamientos. Esas son las audiencias que les acabo de comentar. Y las contradicciones, que es los contraargumentos que también les acabo de decir. Y esta forma del proceso, a pesar de que es lo más tradicional, existe una libertad de configuración del proceso. Y eso significa que podemos hacerlo de forma digital, podemos hacerlo en cualquier lugar, puede ser indistintamente de donde se encuentren las partes. Lo único que hace falta es que se cumpla con unos requisitos mínimos de formalidad en el espacio, ¿saben? Por eso que se pueden sentar las partes al lado o en diagonal, o incluso hay reuniones que son de casos de herencia, que son muchos los hermanos o los participantes o los interesados en esa masa monetaria. Se hace hasta en una mesa redonda, por poner un ejemplo de ese proceso, cómo podría variar. Igualmente este proceso podría tener una reunión primero por cada una de las partes, luego una grupal, pero la idea es que tenga cierta estructura que se pueda mantener para cumplir con los objetivos de que tú logres la información de las personas y que ellos puedan enganchar con los objetivos de las otras personas y de esa manera resolver el conflicto de una manera coherente para los interesados. Igualmente los arbitrajes tienen su cláusula de confidencialidad en distinción a la jurisdicción ordinaria. Cuando tú te vas a juicio, por lo general, y a menos que sea un caso muy específico o que amerite
que sea privado o que sea secreto, va a estar disponible para cualquier persona que vaya a ese tribunal y revise el archivo. Mientras que por vía de arbitraje eso queda entre los árbitros y los participantes. Lo cual, bueno, puede ser de interés también para algunos temas económicos, de que se habla de tantos millones de mercancía y los barcos, o esos temas de que se meten unos buques petroleros o de gasolinas por unos lados que son medios raros. ¿Quién sabe? Ahora, el artículo 29 nos explica exactamente: el procedimiento arbitral culminará con el laudo. Como les dije, es el final. Si bien la cláusula es el inicio, el laudo es el cierre, el cual será dictado por escrito y firmado por el árbitro, muy similar a una sentencia, o los miembros del árbitro del tribunal arbitral. En las actuaciones arbitrales con más de un árbitro bastarán las firmas de la mayoría, siempre que se deje constancia por razones de falta de una de las firmas los votos salvados. Es decir, si son 3 árbitros, con 2 que voten a favor ya se toma esa decisión, y el tercero puede decidir, el tercer árbitro que esté en desacuerdo puede decidir estar en desacuerdo y deja sus argumentos de por qué está en desacuerdo. Eso también puede dar causa no a un análisis más profundo, sino para después estructurar cómo va a darse cumplimiento o cómo se va a ejecutar ese laudo arbitral. Igualmente, el artículo 30 de esa ley de arbitraje comercial nos dice que el laudo arbitral deberá ser motivado. No es que simplemente van a decir sí, condene ese fulanito, o no, se va a resolver de esta manera, sino que va a tener un motivo. Tanto si es de derecho como si es de equidad, se va a establecer cuáles son los motivos de ese laudo arbitral, a menos que, igualmente, como ese principio de autonomía de la voluntad de las partes, a menos que las partes hayan convenido en algo contrario. Muy importante que esté especificado la fecha y el lugar del arbitraje, porque a veces para la transformación de esos acuerdos o esos laudos arbitrales en X o Y país hace falta tener justamente de dónde provienen y de acuerdo cuáles procedimientos o cuáles leyes debió haberse efectuado ese arbitraje. Igualmente, el laudo se reputa dictado en el lugar del arbitraje. Si tenemos que el juez está en Venezuela, uno de los afectados en Miami y el otro en Madrid, entonces en esas circunstancias se puede determinar con el acuerdo de los participantes cuál va a ser el lugar tomado en el arbitraje, que lo más lógico es que sea en Venezuela. Sin embargo, bueno, puede cambiar, y en Venezuela porque es donde está el árbitro. Como ven, esto está bastante sencillo, y la idea es que esto haga que caigan en cuenta de que no solamente existe una forma de resolver las cosas. Es lo que les he dicho en otras oportunidades. Siempre hay otra alternativa. Aunque no la sepamos, aunque no las conozcamos, aunque no entendamos, siempre hay otra forma de resolver. Tenemos por acá las ventajas, que bueno, ya creo que ustedes ya lo intuyen de todo lo que hemos venido conversando, ¿no? Que podemos decidir si se aplica el derecho o si se va a aplicar la equidad. Podemos decidir el lugar de las reuniones o si simplemente vamos a hacerla en digital, con lugares diferenciados, sin ningún problema. Podemos determinar el número de árbitros cuantos querramos, siempre que sea impar. Evidentemente lo mejor es seleccionar uno por motivos económicos, ya que cada uno de ellos cobra, ¿no? Pero ojo con eso. El idioma también puede estar en el idioma que quieran. Podemos tener conversaciones, o se pueden tener conversaciones en francés, en chino, en inglés. Y la distinción de que sean las diferentes reuniones en diferentes idiomas no afecta en lo más mínimo el proceso. Igualmente, el tema de las notificaciones para las reuniones, para todos los detalles, son por vías digitales.
No es como en la jurisdicción ordinaria, que tienes que hablar con el alguacil, que el alguacil efectúe la citación, que tiene que trasladarse hasta el domicilio de la persona. Aquí, mientras el domicilio digital o a ver, el correo electrónico, el número o la constancia de recepción electrónica de que esa herramienta o de que esa aplicación le pertenezca a la persona ya funciona como una notificación digital. Nosotros, ojo que nuestro país está comenzando a aplicar las notificaciones digitales y no lo está haciendo del todo bien, pero bueno, vamos mejorando. Por supuesto, Francesca, sí, es más rápido y no se ve detenido por las circunstancias sanitarias. No sé si lo sabían, pero el año pasado, esos primeros meses, todo estuvo totalmente cerrado a nivel de juicios, de registros, de notaría. Casi que lo único que estaba medio funcionando eran los temas penales y los temas de niños, niñas y adolescentes, también conocidos como LOBNA. Del resto de circunstancias quedaron totalmente paralizadas. Y es desde finales del año pasado, inicios de este año, que comienza en rumbo. Sin embargo, todavía para revisar un expediente hay que hacer citas electrónicas, todavía para hacer algunas solicitudes a tribunales hay que hacerlos por vías electrónicas y los procedimientos están medio electrónicos, medio presenciales, que no son del todo agradables por ahora. Pero bueno, como les dije, vamos mejorando. Igualmente la libertad de la configuración del proceso y la forma de las audiencias, que pueden ser de cualquier forma prácticamente. Eso sería el contenido de la clase de hoy. Como ven, está bastante sencillo. Y para participación, voy a aprovechar para cerrar la cámara por acá. Para participación síncrona, lo que vamos a hacer ahorita aquí en la clase es que me van a dar o me van a resolver estos dos casos. Evidentemente esto es totalmente voluntario para los que quieran seguir acumulando participación. Tenemos el caso del avión y el caso del hurto accidental. Vamos primero a resolver el caso del hurto accidental. Tenemos un lugar donde hay un vendedor que tiene su puesto de frutas, y ese es un lugar muy concurrido porque es el único lugar que tiene manzanas. De todas las fruterías del lugar, él es el único que tiene manzanas. Ocurre que las manzanas a él se las trae un señor que es el que las cultiva, ¿verdad? El granjero. Y él siempre le compra una docena de manzanas. Me están siguiendo por acá, ¿verdad? Está un poquito complicado repetir. Ese granjero que siempre le vende 12 manzanas, agarra y justamente él trae su bolsita, se la deja allí al comerciante. El comerciante coloca sus manzanas y le paga igualito. Vamos a decir $12, 12 manzanas. Vamos a ponerlo redondo. Ocurre que una vez el granjero, cuando se regresa, se da cuenta que tiene una manzana todavía en el bolso y le agarra y dice: bueno, debió ser que tenía 13 manzanas, y como el otro señor agarró solamente las 12 que siempre le vendo, esta es mía, y agarra y se la come. Cuando él va al día siguiente con el comerciante, le dice que el día pasado le vendió fueron 11 manzanas, y por ende aquí ocurre un conflicto, porque en vez de ser 12 manzanas las entregadas, fueron 11 manzanas y se pagaron por 12 manzanas. Y evidentemente, como les acabo de comentar, el granjero estaba actuando de buena fe, no tenía ninguna mala intención, y como él le da su saquito al comerciante y el comerciante es quien saca las 12 manzanas, él lo menos que pensó era que él no había sacado sus 12 manzanas. Ocurre el conflicto, las dos partes están peleadas. ¿Qué alternativas podemos dar
piensen en los laudos de derecho y laudo de equidad. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo podemos resolver este caso del hurto accidental? También conocido como hurto famélico. Aunque ese es por necesidad, pero bueno. Tomen un par de minutos, piénsenlo, hagan preguntas, yo puedo ir respondiendo por acá. Este es un caso sencillito. Sin embargo, bueno, piensen por lo menos en un resultado o mejor dicho, en una resolución de este conflicto por vía de derecho y otra por vía de equidad, para que tengan allí dos alternativas, dos posibles soluciones. Daniel, ¿eso me lo estás preguntando? ¿Me lo estás afirmando? ¿Lo estás proponiendo? ¿Qué estás escribiendo por allí, Daniel Martínez? Díaz. Puedes verlo también de esa manera. Ajá. Vamos a marcarle A para el comerciante y B para el granjero o agricultor. Ajá. Daniel Correa tiene una respuesta por acá. Ajá, Daniel Correa. ¿Eso es una solución en cuanto a derecho? ¿Eso es en cuanto a equidad? ¿Qué propones por allí? Ajá. Viloria. Ese también es una buena respuesta. Los delitos son delitos, no importa. Bueno, como les estuve comentando, ajá, veo que hay varios escribiendo por allí, voy a darles un poco más de tiempo. Mientras voy dibujando el otro caso, o ejemplificando el otro caso. Estoy leyendo por acá. Ajá. Díaz. Una manzana adicional. Sarabia. Pagarle la manzana que faltó al comerciante.
Ajá, equidad. Ambas partes se equivocaron, eso es muy importante a tener en cuenta, José. Fíjate, José, que a pesar de que es un error de ambas partes, sí cuenta como delito, ¿viste? Aunque no lo parezca. Igualmente los accidentes de tránsito. Por eso es que a veces conducir es un tema delicado, porque allí las lesiones causadas igualmente acarrean consecuencias penales. Es uno de los temas bien complicados. Bueno, Daniela me dice, creo que ni hay arbitraje porque hubo un error a causa de una sola de las partes. Es que por lo general, Daniela, fíjate que cuando se ocurre una desaveniencia, como bien decía el artículo, o esa cláusula, es porque justamente alguna de las partes hizo algo que pensó que estaba bien y no estaba bien. A veces no tiene que ver con la mala fe, es simplemente un desacuerdo que hubo, una interpretación que se hizo erróneamente, o que una de las partes simplemente se equivocó, como el caso de A, que él contó sus 12 manzanas y después cuando las puso en el exhibidor se dio cuenta que eran 11. Y dijo, oye, me faltó una. Ajá. Devuelve $1 de la manzana, devolver el dinero, claro, si fueron 11 manzanas, $11, pero eso también es un buen resultado. Son muy buenas respuestas, están coherentes en cuanto a derecho y están coherentes en cuanto a equidad. Para temas didácticos no lo estoy tomando como un delito realmente. Por eso ese hurto accidental, para quitarle un poco el aspecto delictual. Lo correcto es que los delitos no se lleven a causa de arbitraje. Y fíjense, Martínez, ¿quieres hacer un aporte? No, no quiere hacer un aporte porque está hablando de una transferencia de mercantil. Ajá, ojo con eso, Martínez. Este. Fíjense que era lo que les iba a comentar. Ya va, ahí se me fue la idea. Bueno, el caso estaba planteado para que no fuese tomado como delito. Sin embargo, teniendo en cuenta que los delitos no pueden irse por arbitraje, pues estarían fritos. Igualmente les pregunto yo a ustedes, ¿con qué inicia el procedimiento arbitral? No, Francis, no, no con la búsqueda del árbitro. Ojo que no es con eso, ya te voy a... No, no es necesario que exista el conflicto para comenzar el procedimiento arbitral. Ojo, Francesca también. Alejandra, por el desacuerdo, no, el conflicto no es lo que inicia el procedimiento arbitral. Ajá, Daniel Correa, la cláusula arbitral, el acuerdo previo al conflicto, la calma antes de la tormenta es el inicio del procedimiento arbitral. Entonces también en este caso en particular, lo normal es que no exista ningún tipo de acuerdo por escrito y mucho menos una cláusula arbitral. Esto se lo digo para que también tengan en cuenta para el tercer parcial, que ya aquí este es un ejemplo de un caso práctico del tercer parcial. Yo dibujo muy feo, a ver si esto se entiende de alguna manera.
por ahí. Francis, ¿a qué te refieres? Entonces sería con el principio de voluntad. Explíqueme un poco más. Al inicio, sí, exactamente. Allí hablamos de la cláusula arbitral como esa manifestación de la voluntad de las partes de acogerse o de someterse a el arbitraje. Para terminar la clase de hoy, el caso de el avión. Resulta que hay un empresario el cual es propietario de un avión, que lo tenemos por acá, y a causa del trabajo pues él coordina unas vacaciones de un par de días con su familia, que son estos que tenemos por acá, para ir justamente a Los Roques, que representa esta isla que tengo por acá dibujada. Ese empresario contrata a un capitán para que los lleve. Ocurre el día planteado y al empresario tiene una circunstancia que no puede evadir y le dice al capitán: mira, vamos a seguir con el trato, tú vas a llevar a, no, en vez de llevarnos a todos nosotros, te llevas a mi familia, la llevas para Los Roques, esperas allí los 8 horas, el full day, al día siguiente y se vienen de vuelta para Caracas. Ocurre que de forma inesperada hay una tormenta al punto que no puede seguir la ruta que tenía planeado y tiene que desviarse. Vamos a decir que llega a Margarita, los cuales acarrean unos costos adicionales y él, pese a eso, el mismo capitán corre con esos gastos para cumplir con el contrato y llevar a la familia a Los Roques. Posterior, todo ocurre con normalidad y regresan. Ocurre que este contrato era de unos 5 millones de bolívares, por poner un número, y los gastos adicionales fueron por 1 millón de bolívares por el capitán. Ocurre el conflicto ahora que el capitán le está reclamando justamente por esos costos adicionales de acuerdo a las circunstancias extraordinarias, causas naturales, ajenas y no imputables a ninguna de las dos partes. Ocurre que el capitán evidentemente quiere que le reintegren ese millón que le está pagando, que está sacando de sus bolsillos, o que incluso está sacando de lo que le debería corresponder como los honorarios por el servicio profesional de pilotaje. El conflicto está entre el capitán y ese empresario. ¿Qué podrían resolver o cómo podrían dirimir esta controversia, igualmente en cuanto a derecho y en cuanto a equidad? Si tienen alguna pregunta, también puedo responderla mientras. Recuerden que estas son una de las últimas participaciones. Son totalmente recomendables participar por acá. Voy a dejar la grabación hasta acá de
Big Blue Button, sigo con la que va para YouTube. El parcial no lo he subido, ahí lo tengo para convertirlo. No sé si hoy o mañana estaré en eso para subir ya de una vez las dos clases, o la clase pasada más esta. Bueno, eso no es la clase, el parcial pasado más esta clase. Para los que justamente estén con eso pendiente. Quería decirles un par de cosas con respecto a los parciales, así que pueden ir escribiendo por ahí mientras. Y lo primero en cuanto a los parciales es felicitaciones. Tenía un par de semestres que no habían logrado obtener 20 puntos. De hecho, desde que está sincrónico nadie había obtenido 20 puntos en el segundo parcial, así que felicitaciones para ese equipo. Muy buen logrado, un ejemplo de que sí es posible, que se puede hacer las cosas bien de esta manera y bien organizado. Segundo, hay algunas personas que están en los grupos que tengo anotados que son distintos a los que me mandaron, por lo cual solamente coloqué en Secretaría de los que iguales estaba totalmente seguro que estaban en ese grupo o los que recuerdo haber visto en la actividad. Así que por favor revisen en Secretaría las notas que tienen asignadas al parcial y díganme si son correctas o no, y me envían un mensaje por WhatsApp al privado para coordinar justamente hacer la corrección de la nota en el caso que aplique. Y no pude colocar las calificaciones a todos. Ojo con ese detalle, no todos aparecen en lista en Secretaría. No sé si fue porque retiraron, no sé si fue porque alguna circunstancia económica, no sé si es por alguna circunstancia administrativa, no sé por qué, pero deberían haber 58 personas en Secretaría, las mismas que 58 no, 56, después de las correcciones que se hicieron. 56 y hay 53. Hay 3 personas que tengo la calificación en mano, pero que no están cargadas en Secretaría tampoco. Entonces hay unos 5 casos por ahí que no he podido cargar en Secretaría, para que estén por favor pendientes con esas circunstancias, y si las tienen me las hagan saber para saber en qué momento hacerles la carga de la nota. Ojo con esos detalles, que da dolor por cuestiones de papeleo perder nota bien ganada. Wow, Juan, lo primero que me dices es: el piloto tomó atribuciones sin ser necesario. ¿Cómo me dices eso? Tenía que haber consultado la decisión antes de tomar ese caso para evitar el inconveniente. Caramba, es muy rígido, muy estricto, Juan. Esto no es una práctica ajena, ¿viste? Lo que te estoy planteando es un caso inspirado en la vida real. Y por lo general, si tú incumples un contrato, sale más costoso que ponerlo del bolsillo la diferencia. Ojo con ese detalle. Ajá, Francis, había un contrato de lo que debía ser. Me dices que el pobre piloto que presta el servicio, que no es dueño del avión ni siquiera, a ese igualito, él asumió los gastos, así que los asuma definitivos, ¿verdad? El piloto recibió sus honorarios. Lo que quiere Carlos es que además de sus honorarios, que están dentro de esos 5 millones, a él se le reconozca que él puso 1 millón de su bolsillo para que la esposa o la novia fuera a Los Rocos a tomarse la foto. O sea, él hizo el trabajo por el cual fue contratado, que tuvo unos costos adicionales que él asumió para cumplir, pero que esos costos adicionales deberían ser reintegrados. Sí, en esos 5 millones están incluidos sus honorarios, Carlos. La señorita Viloria. Claro, también hay un tema allí de inmediatez, ¿sabes? Estás volando y tienes que desviarte, no puedes ir por esa ruta, o representa un riesgo esa ruta. Bien dicho, Viloria.
Andrea. No, bueno, de esos 5 millones hay otros gastos, gasolina y demás. Vamos a decir, está el total de costos. Sin embargo, hay 1 millón que se gastó en adicional. Ajá, Daniel. Sí, que le devuelvan su plata, ¿verdad? Fue más allá de lo que debía ser. Eso que me acabas de decir, Daniel Correa, eso es en cuanto a equidad, ¿verdad? Estamos hablando en cuanto a equidad. Recuerden buscar el enfoque o especificar el tipo de laudo. Exactamente, Daniel. Aquí hablamos de que hay un contrato, están definidas las condiciones y hay una cláusula arbitral. Bueno, vamos a decir que el tema de comunicación, el capitán no se podía comunicar debido a la tormenta con el empresario. Y recuerden que tenía allí a la esposa y el niñito diciendo, vamos para la playa, para ponerlo más divertido. Ajá, un poco más, señorita Ruiz, ya lo he planteado. Exactamente, en beneficio de las partes, bien dicho Díaz, en beneficio de las partes se decidió el plan B. Es decir, es correcto que se le reintegre. A ver, ¿verdad, Díaz? Estoy también. Esa es una postura también bien marcada. Justamente, Ochoa, señor Miguel, tenemos el caso de que el contrato establece algunas cosas, pero en otras, como en esta, pues no hay una omisión absoluta. No hay un acuerdo en qué es lo que se debería hacer. Por eso es que recurrimos al arbitraje. Siempre o lamentablemente los contratos no son perfectos a pesar de que intentan serlo. Y a veces hay circunstancias que se escapan. Señorita Sarabia me dice, no, nos regresamos, no hay gastos adicionales. Incomodar al empresario, ¿verdad? Miren, están muy buenas sus participaciones y están muy orientadas al problema. Yo les voy a contar cómo se solventó esto en la realidad. Resulta que ese millón que se le debía al capitán, hablando un poco con el empresario, se llegó a entender de que ese avión volaba solamente como 3 veces al año. Muy poco y eran para circunstancias así de que planeaban unas vacaciones para yo no sé dónde o alguna circunstancia de negocios puntual y más nada. Ese avión estaba prácticamente allí parado. Mientras que el capitán tenía más bien demasiado trabajo y le era complicado tener vacaciones con su familia. Entonces lo que se logró fue que no le diera ese millón de bolívares en dinero, sino que mediante el préstamo o el alquiler de ese avión, que el empresario le estaba no fastidiando, pero lo tenía ahí parado, se le dio en compensación por ese tiempo y así el capitán pudo irse de vacaciones con su familia para Los Roques con el avión y la gasolina pagada, que es lo que más o menos equivaldría a ese millón, y así ambos daban por cumplida, por satisfecho el trabajo.
porque dense cuenta, igual que en el caso anterior, esto hay que resolverlo para que las partes sigan negociando, sigan teniendo confianza en ella. Y a veces justamente no es cuestión de dinero, como dijeron en el primer caso. Bueno, no que le dé dinero, que se le traiga una manzana adicional la otra vez. Ah, bueno, que le regrese el dinero, igualmente eso se compensa para después. Porque bien pensaron en el caso anterior de, mira, mi puesto es famoso por vender manzanas. Yo necesito tener esas manzanas aquí. Y la idea es seguir trabajando con ese granjero. Igualmente el capitán necesita tener los contactos, las personas que son rustiquear el avión. Necesita justamente los dueños de los aviones, pues necesita prestar su servicio. Y bueno, estos son dos ejemplos concretos de cómo funciona el arbitraje. Como ven, algunos son distintos, uno es otra forma de resolverlo. Por eso es que les digo que esto es como una apertura de ojos leve. Es un ¡pam! Dense cuenta que hay algo más. Los casos prácticos del tercer parcial no es que van a ser dibujados así, pero son algo por el estilo, sobre todo los que están orientados a este tema. Que ustedes ya tienen fundamentos de derecho, que ya saben acerca de sociedades, que ya saben acerca de constitución, del Estado, de esos principios generales de la legislación mercantil y del derecho, y que ya tienen conocimientos específicos sobre el contrato de transporte, sobre lo que es un corredor de seguro, lo que es un corredor mercantil, lo que es un factor. Ya todas esas cosas que ustedes ya conocen se pueden ver materializadas en los casos prácticos del tercer parcial. Con esto les estoy diciendo que va absolutamente toda la materia para el tercer parcial. No. Para este tercer parcial va el contenido del segundo y el contenido del tercer parcial. El del primero va a quedar omitido. Sin embargo, les recuerdo y les recomiendo que revisen nuevamente todo ese contenido porque es parte de los escalones que hemos subido hasta llegar a este punto. ¿Vale? Entonces cualquier duda estamos conversando. Yo ahorita ya voy a dejar por acá la grabación. Me despido de ustedes y quedo